Hola, soy Luis Bassat, coleccionista de arte. Tenemos un pequeño museo en la nave Gaudí, en Mataró, el primer edificio que construyó el extraordinario arquitecto, y ahí estoy dedicando gran parte de mi tiempo de estos últimos años. Pero antes de ser coleccionista y mucho antes de ser publicitario, fui galerista. En el año 1973 compré una parte, el 35% de la Galería Adrià, y trabajamos hasta aproximadamente los años 80. No sabíamos que era la crisis del petróleo y la verdad es que sufrimos mucho aquellos años porque comprábamos en firme a los artistas y luego costaba mucho vender. Hoy me gustaría hacer un manifiesto en defensa de los galeristas, de aquello que yo hice, que hicimos durante unos años de nuestra vida y que hoy hace tanta y tanta gente, amante del arte, gente que lucha, vive y trabaja por el arte. Yo tuve la suerte de conocer a grandes galeristas. En los años que viví en Estados Unidos me hice amigo de Leo Castelli y tengo que decir que hizo por Lichtenstein, por Rauschenberg, por Andy Warhol, por todos estos artistas muchísimo. Fue el que los catapultó a la fama mundial. También he conocido grandes galeristas aquí, a Fernando Vijande, a Juana Mordó en Madrid, a los primos Gaspar en Barcelona, a René Metras, que vino de Francia y montó una galería extraordinaria en Barcelona, a Juan Muga, más joven. En París conocí a los Maect y quiero decir, que todos estos galeristas han hecho por el arte tanto o más que críticos, incluso que muchos artistas. Han dedicado su vida a ello, se han jugado su dinero, han tenido sus galerías abiertas y en buenos y en malos tiempos, y han permitido que nosotros, los coleccionistas, las personas interesadas en comprar obras de arte, podamos tener un muestrario de lo que se está haciendo en ese momento en esa ciudad. Hoy, la verdad es que estamos pasando un momento muy difícil, las galerías también. Y creo que el mundo de las galerías de arte se ha de reinventar. Hemos de empezar a ser capaces de vender por internet, de vender fuera de nuestra calle, fuera de nuestra ciudad, fuera de nuestro país. Hemos de intentar conseguir clientes fuera de aquí. Yo siempre he dicho que los artistas españoles contemporáneos son tan buenos como podían serlo los norteamericanos, o los ingleses, o los franceses, o los alemanes, o incluso los chinos, pero que no han tenido la promoción suficiente. Tal vez ahora es el momento en que a través de las nuevas tecnologías, a través de Internet, se pueda dar a conocer la obra de estos artistas extraordinarios que han trabajado aquí, y algunos de ellos evidentemente han salido fuera, pero muchísimos todavía no. Yo animo a los galeristas a que utilicen de estas nuevas tecnologías para dar a conocer la obra de sus artistas fuera de sus cuatro paredes, fuera de su ciudad, fuera de nuestro país. Y que cuando los vea la gente, cuando vea la gente el trabajo que están haciendo estos artistas, se enamore de esa obra y haga el esfuerzo por comprarla. Por otra parte, creo que durante un tiempo las ferias de arte van a sufrir también, porque va a ser difícil moverse y trasladarse y mover piezas y obras de unos países a otros. Yo creo que el arte volverá a ser más de proximidad, más de enseñar aquello que podemos tener cerca de nuestra casa, cerca de nuestra calle, cerca de donde vivimos. Muchos ánimos a los galeristas de arte, muchos ánimos porque hacéis una labor extraordinaria. Yo soy amigo de muchos de vosotros, sobre todo de Barcelona, que es de donde vivo, pero también de galeristas en Madrid, en Valencia, en otras ciudades. De modo que muchos ánimos y adelante. No desfallezcáis.